¿Alguna vez has sentido un antojo tan fuerte que parece dominarte por completo? Una necesidad que te carcome por dentro y te impulsa a hacer cosas que normalmente no harías. Imagina esa sensación multiplicada hasta la locura, hasta que tu propio cuerpo se convierta en una prisión hambrienta. Esta es la historia de Ñoño, un niño que conocíamos por su buen apetito, pero cuya hambre se retorció hasta convertirse en una pesadilla inimaginable. Prepárate para presenciar cómo la glotonería inocente se transforma en una voracidad monstruosa, una lucha desesperada contra un deseo incontrolable. Ñoño era un rostro familiar y querido en la pintoresca vecindad. Su figura rolliza y su sonrisa fácil eran tan características como su amor por la comida. Se deleitaba con cada torta de jamón, cada churro azucarado, cada plato rebosante de enchiladas que doña Florinda preparaba con esmero. Su apetito era, sin duda, notable, una cualidad que a menudo generaba bromas amigables y miradas cómplices entre los vecinos. Era un niño que disfrutaba de los placeres simples de la vida, y la comida ocupaba un lugar especial en ese universo de juegos y risas. Nadie, absolutamente nadie en ese microcosmos vibrante, podría haber anticipado la vorágine oscura y hambrienta que comenzaría a devorarlo desde adentro aquel fatídico martes. El aire matutino se impregnó del inconfundible aroma de los sopes de doña Florinda, un perfume tentador que solía dibujar una expresión de pura felicidad en el rostro de Ñoño. Pero ese martes, la fragancia familiar se sintió diferente, casi opresiva, como un llamado salvaje que resonó en lo más profundo de su ser. En el desayuno, ante la mirada inicialmente divertida y luego ligeramente preocupada de su padre, el bonachón señor Barriga, Ñoño devoró no una, ni dos, sino 4 de sus habituales tortas de jamón. Al terminar, en lugar de la placidez que siempre seguía a una buena comida, una punzante sensación de vacío lo invadió, una negrura hambrienta que parecía burlarse de la abundancia que acababa de consumir. No, no puede ser, todavía siento este hueco, como si no hubiera comido nada, pensó con una punzada de creciente inquietud, sus pequeñas manos frotando su ya prominente pancita en un intento instintivo por calmar la extraña agitación interna. Durante el día escolar, la sensación se intensificó, convirtiéndose en una tortura sorda y constante. Las complejas conjugaciones verbales que el profesor Girafales intentaba inculcar en sus alumnos se desdibujaban ante los ojos de Ñoño, reemplazadas por visiones obsesivas de montañas de comida. Su estómago parecía un pozo sin fondo, cada gorgoteo un recordatorio cruel de su insaciable necesidad. A la hora del recreo, con una urgencia casi animal, engulló su propia torta, la de Kiko, aprovechándose de su momentánea distracción con una pelota, y la mitad del sándwich de jamón con aguacate de la Chilindrina. Ñoño. Esa era mi torta. Y mi sándwich. Chilló la niña, con sus característicos ojos llorosos y su voz aguda, pero Ñoño apenas registró su protesta, absorto en la desesperación de intentar llenar un vacío que se sentía infinito. No, no basta, necesito más, se repetía mentalmente, una angustia helada apretándole el pecho. Al regresar a la vecindad, el aroma embriagador de la comida de doña Florinda lo asaltó con una urgencia casi salvaje. Se abalanzó sobre los platos humeantes, engullendo raciones enormes de sopa de tortilla, picadillo jugoso y arroz con pollo, dejando a sus amigos boquiabiertos ante su voracidad inusitada. Ñoño, ¿estás bien? Nunca te había visto comer así, exclamó Kiko, su rostro mostrando una genuina sorpresa. Don Ramón, observando la escena con su proverbial falta de recursos, meneó la cabeza con una mezcla de asombro y una incipiente preocupación. Incluso doña Florinda, acostumbrada al buen apetito de Ñoño, frunció el ceño con una inquietud creciente ante su comportamiento casi frenético. Por favor, que se quite esta sensación, que se calme este hueco que me quema por dentro, suplicaba Ñoño en silencio, mientras su cuerpo seguía obedeciendo a una fuerza oscura y desconocida que parecía residir en lo más profundo de su ser. Los días que siguieron se convirtieron en una pesadilla en espiral descendente.
La cantidad de comida que ñoño consumía se multiplicaba exponencialmente, desafiando toda lógica y capacidad humana. Su cuerpo comenzó a expandirse de manera alarmante, sus mejillas se hincharon hasta parecer globos, sus movimientos se volvieron torpes y pesados, cada paso un esfuerzo monumental. Pero lo más aterrador era la persistencia implacable del hambre, una garra invisible que lo atenazaba sin descanso, royéndole las entrañas con una crueldad incesante. No puedo parar, lo intento con todas mis fuerzas, de verdad que lo intento, pero es como si algo más fuerte que yo me obligara a seguir comiendo, siento que voy a explotar si no lo hago, se lamentaba en secreto, gruesas lágrimas resbalando por sus mejillas sonrosadas, mientras sus manos seguían llevándose compulsivamente comida a la boca, sin importar cuán lleno se sintiera. La comida normal pronto dejó de ofrecer siquiera un atisbo de satisfacción. Una tarde, mientras jugaba apáticamente en el patio, la visión de una cucaracha que se cruzó en su camino desató en él una urgencia incontrolable, primitiva. Sin pensarlo, sin sentir asco ni repulsión, ñoño la atrapó con torpeza y se la llevó a la boca, masticándola con una extraña y perturbadora satisfacción. El sabor crujiente y terroso no le desagradó. De hecho, despertó en él una nueva y bizarra curiosidad, un umbral peligrosamente cruzado. ¿Qué demonios estoy haciendo? Esto no está bien, esto no soy yo, pensó con un escalofrío de horror, el regusto extraño persistiendo en su paladar, pero la punzante necesidad era ahora más fuerte que cualquier vestigio de su antigua normalidad. A partir de ese momento, los límites de lo comestible para ñoño se desdibujaron por completo. Objetos extraños, inmundos, comenzaron a desaparecer a su paso. Pedazos de madera astillada, trozos de metal oxidado encontrados en los rincones del patio, incluso trapos sucios y llenos de polvo eran llevados a su boca con una avidez espantosa. Mi cuerpo se siente tan mal, me duele todo, pero esta hambre, esta maldita hambre no me deja pensar en otra cosa, se decía, observando con creciente terror cómo sus propias manos actuaban por voluntad propia, llevándose instintivamente cualquier cosa que encontraran a su alcance. Su padre, el señor Barriga, veía con el corazón encogido y la impotencia grabada en su rostro cómo su hijo se transformaba en una caricatura grotesca de sí mismo, sus ojos inyectados en sangre, su piel pálida y tensa, su aliento fétido y repulsivo. Hijo, por favor, tienes que parar, te estás destruyendo, le suplicaba con la voz quebrada, pero sus palabras se perdían en el vacío de la obsesión que consumía a ñoño. No entiendo, papá. No puedo. Siento que algo terrible va a pasar si no sigo comiendo. Es como si tuviera un agujero negro dentro de mí. Respondía el niño, con los ojos inundados de lágrimas de frustración, miedo y una desesperación que helaba la sangre. El punto de quiebre final, el momento en que el señor Barriga comprendió la magnitud aterradora de la situación, llegó una tarde sombría cuando encontró a ñoño en el patio trasero, mordisqueando con una desesperación escalofriante una llanta vieja abandonada, sus dientes luchando por arrancar trozos de caucho endurecido. La decisión de internarlo en el hospital psiquiátrico fue la más dolorosa y desgarradora de su vida, un acto de amor desesperado ante una fuerza oscura y desconocida que parecía haber poseído a su hijo. En el ambiente frío y aséptico del hospital psiquiátrico, la camisa de fuerza se sintió para ñoño como una burla cruel y restrictiva a la tortura que ya sufría. Sus músculos se tensaban bajo las correas, su mandíbula se contraía en un esfuerzo inútil por masticar el aire, su lengua se movía frenéticamente buscando algo que aliviara el fuego que lo consumía por dentro. Tengo hambre. Mucha hambre. Por favor, alguien, denme algo, lo que sea. Gritaba con la voz ronca y quebrada, la frustración quemándole la garganta y la desesperación nublando su mirada. La habitación acolchada, destinada a protegerlo de sí mismo, se convirtió en su prisión personal, pero ni siquiera las paredes lisas y suaves podían detener la voracidad que lo carcomía.
Mordía los bordes de la camisa de fuerza hasta desgarrarla en jirones, intentaba lamer la superficie acolchada de las paredes, rascándola con sus dientes en un intento desesperado por ingerir algo, cualquier cosa que pudiera calmar la tormenta en su interior. No puedo más, siento que me voy a volver completamente loco, esta hambre, esta maldición nunca se va, nunca, sollozaba en la oscuridad de su mente, su cuerpo temblaba violentamente por la intensidad de su necesidad incontrolable. La noche en que Ñoño encontró el bisturí fue un acto de desesperación final, un grito silencioso de un alma atormentada. Quizás en su mente retorcida y consumida, la idea de consumir algo afilado y prohibido ofrecía una perversa forma de saciar su hambre, una búsqueda macabra de una plenitud imposible. O tal vez, en el fondo de su ser, fue un intento inconsciente de escapar de la tortura incesante que lo había convertido en un prisionero de su propio cuerpo. Al sentir el frío y afilado metal en sus manos temblorosas, una extraña calma lo invadió, una resignación sombría ante la comprensión de que jamás podría vencer a la bestia que lo habitaba. El sabor metálico de la sangre se mezcló con el gusto amargo del acero, un último y terrible festín en la oscuridad de su desesperación. Su muerte dejó un vacío escalofriante y un silencio opresivo en los pasillos del hospital. Los restos de Ñoño, aquel niño cuya hambre lo había llevado a la autodestrucción, se convirtieron en un secreto oscuro y vergonzoso, un macabro sustento para aquellos que compartían su desolación en las frías y lúgubres salas del manicomio. La ironía era escalofriante y perversa. El hambre insaciable que lo había consumido en vida ahora alimentaba, de una manera grotesca y desconocida, a otros seres atormentados, perpetuando un ciclo de necesidad y horror en las sombras de la locura. La frustración eterna de Ñoño al no poder controlar su apetito encontró, en su trágico y final acto de desesperación, una resonancia aún más siniestra y perturbadora. Te recuerdo que si te gusta mi contenido, puedes suscribirte, activar la campanita de notificaciones y hacerte miembro del canal, de esa manera me motivarías a seguir creando contenido y podrás acceder a distintos beneficios de miembros, como insignias de miembro o emojis personalizados del canal. Muchas gracias.